Ustedes del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Bien, tomando conciencia de lo que estos días estamos viviendo, creo que lo más importante siempre va a ser la celebración de la Eucaristía. Cada día, desde que hemos comenzado esta peregrinación, Dios nos ha regalado una palabra nueva
una palabra que nos ilumina, que nos conduce hacia Él, porque ser peregrinos es ir en camino, y en ese camino es Jesús que nos habla también en el camino para explicarnos las Escrituras, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues meditábamos sobre esta experiencia de cómo Dios sigue soñando, estando ahí en Santa María la Mayor. Vamos a pensar con el Papa Francisco, que soñaba en una iglesia distinta, más cercana al pobre, al pecador. El mismo Papa Francisco que lavaba los pies de los presos en la cárcel, y mostrando justamente en el año de la misericordia, el Papa Francisco pidió que el cuerpo del Padre Pío y San Leopoldo Mandi fueran al Vaticano para inaugurar este año. Y bueno, y todo lo que pues ayer podíamos reflexionar en torno a que en medio de las circunstancias de la vida, de dolor, Dios sigue soñando y sacando mucho bien a pesar de nuestros fracasos o traiciones, ¿no? Y bueno, hoy Dios nos ha regalado tener la misa en este lugar, que pues ciertamente sí estaba medio planeado y no tanto, pero en la iglesia de la Sagrada Familia. Y vamos a decir, nos está regalando esta Eucaristía al lado del fraile, Fray Modestino, que estuvo tan cerca del Padre Pío y que fue su mensajero después de que el Padre Pío muere. ¿Cuál fue la misión del Padre Pío? Pues fue atraer a las almas a la comunión con Dios en un servicio tan grande que fue el confesionario, ¿no? Decían que el Padre Pío pues era el mártir del confesionario, porque pasaba hasta 14, 15 o 16 horas confesando, atrayendo a esas almas a Dios. Con la manera que él atraía, con amor, el Padre Pío lograba esa conversión o ese arrepentimiento. Y vamos a pensar que un santo como Padre Pío, imagen de Cristo en muchas cuestiones, ¿no? Pues se parece mucho a este Evangelio que acabamos de escuchar. Y fíjense, leyendo este Evangelio, que hay quien dice que si Jesús nada más hubiera contado esta parábola hubiera sido suficiente para resumir el Evangelio. Me ha venido a la mente el relato del Génesis, del primer pecado, ¿no? El pecado de Adán. Dicen algunos estudiosos que el pecado original no solamente fue la desobediencia de Adán y Eva de un mandato de Dios, sino que también parte de este pecado original fue el asesinato de Abel, el hermano, ¿no?, de Caín, que por envidia, por enojo, mata a su hermano, ¿no? Es el primer pecado de la humanidad después de la caída, ¿no? Y esa, vamos a decir, es esa herida que nos hace incapaces de poder ser hermanos, de poder vivir como hermanos. El carisma de San Francisco de Asís, que es esta vuelta al Evangelio, pues quiere volver al proyecto original de Dios, que es precisamente la fraternidad, ¿no? Ser hermanos. Y en esta parábola, ustedes imagínense, o trataremos de hacer algo así rápidamente, brevemente, el contraste de la caída y de este momento en que Jesús cuenta esta parábola. Después de la caída, Dios busca a Adán. Dice, Dios iba por el paraíso caminando y gritándole a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán, avergonzado por su pecado, porque estaba desnudo, dice, tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo, ¿no? Ahí está este misterio, vamos a decir, de esta distancia que nos separa de Dios. Y cómo la encarnación y la buena noticia del Evangelio permite que ahora es Dios quien ahora va en busca del hombre perdido,
con este mismo grito de este relato del Génesis: ¿dónde estás? Y Jesús busca a todos, porque esta parábola también se cuenta junto a la parábola de la oveja perdida, ¿no? Donde el pastor va en busca de la oveja que se le perdió. Entonces, Dios busca a sus hijos perdidos. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que hace el camino, y la iniciativa la tiene Él. Y este hijo, vamos a decir, el de la parábola, reconoce el amor del Padre, ¿no? La fiesta es que él se encuentra con el amor del Padre, un Padre que él no conocía. Él creía que era hijo y quiere volver a la casa del Padre como jornalero, al menos de a ver si me vuelven a admitir, y pues como jornalero. El hermano, aunque también era hijo, vivía como jornalero. Y lo que mayor esperaba de su padre era una recompensa a su trabajo. Nunca te he desobedecido y no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Esas eran sus expectativas del padre. Y en cambio, en el Evangelio, vemos cómo la generosidad de Dios y el amor de Dios se desbordan de manera exagerada. Porque las parábolas, si algo tienen, es que son exageradas. Dejar 99 ovejas para ir por una sola. Matar al becerro gordo, hacer fiesta, porque el hijo ha vuelto a casa. Y creo que todos nosotros, en este camino de conversión, si algo necesitamos es encontrarnos con el amor del Padre, que en desmedida, en desproporción, nos quiere dar ese amor gratuito e incondicional. Pero fíjense cómo se repite un poco la historia del Génesis. Dios se acerca, Dios ama, Dios rescata, y el hermano no quiere entrar en esa fiesta. O sea, Dios ha venido a reconciliarnos. Y sin embargo hay uno que no quiere participar de esa comunión por envidia, por sus heridas, porque piensa que Dios es un Dios al que hay que darle para que Él nos dé. Y justamente les decía, la conversión es una manera distinta de pensar, y Dios da todo a cambio de prácticamente nada. Este hijo despilfarró todo, estaba lejos, y su padre corrió lleno de ternura a abrazarlo, a besarlo. Es como si fuera este deseo del Génesis. Tuvieron que pasar muchos años o miles de años para que Dios ahora pudiera abrazar a su hijo o a nosotros y decirnos que ya el cielo, ya la fiesta está entre nosotros, porque la Eucaristía es el anticipo de la vida eterna, del cielo. Jesús nos ha reconciliado con Dios a través de su Pascua, ¿no? Y la gente que iba a ver al Padre Pío iba sobre todo a verlo o estar con él en la misa, porque el Padre Pío se transfiguraba, vivía la pasión mientras celebraba la misa. En la Eucaristía todos somos reconciliados, vamos a decir, todos somos santos cada vez que celebramos la misa. Así lo decía también Carlo Acutis, ¿no? Mi autopista al cielo, la Eucaristía. Y bueno, tanto que seguir descubriendo frente al Evangelio, el hermano que escucha, porque dice que los fariseos se enojaban porque los pecadores lo escuchaban. Desgraciadamente los fariseos no escuchaban a Jesús. Y yo les decía, no, como Dios, si algo nos pides, escucha. No endurezcas tu corazón. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. No endurezcas tu corazón. Parece que a veces hay que encontrar con nuestras propias heridas o con nuestra nada para entender que el amor de Dios es un amor gratuito, incondicional. Yo les decía esta palabra, ¿no? Gracia, conversión, evangelio y gracia. Aquí se desborda la gracia. Y como es gracia, solamente puede ser recibida gratuitamente. Nosotros no podemos dar nada a cambio, no podríamos, imposible. Pues aquí está el corazón del evangelio, hermanos, que hoy el Señor nos regala en este día para hacer una fraternidad.
pues pidámosle a la Sagrada Familia que haga posible que seamos una familia humana. Supliquemos por México, porque somos incapaces de vivir juntos. Y hay muertes, hay asesinatos, hay envidias o tantas cosas que hoy padecemos. Pero creamos que este Evangelio también de la fiesta, de la comunión, pueda ser una profecía para nuestro mundo, para nuestro país y para nuestras familias. Que la Virgen, San José, nos lo conceda.